Buenas tardes. Os voy a hablar un poco de la historia de las pensiones en España, ¿vale? Entonces, primero os voy a empezar contando una especie de cuentecillo, bueno, de cuentecillo que es real, ¿no? Pero porque veáis un poco que el tema de las pensiones no es un tema tan antiguo, ¿vale? Eh, Hace un siglo, poco más de un siglo incluso, bueno, sí, hace un siglo, eh, no se cobraban pensiones en España. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurría? Que realmente los hijos vivían en casa de los padres, los hijos se casaban y entonces cuidaban de los padres hasta el momento en que fallecían. ¿De acuerdo? ¿Eh? Eh, entonces, los padres cuidaban a los hijos al principio, ¿eh? Y cuando ellos ya tenían autonomía y tenían tal, se casaban, iban a vivir con los padres, ¿eh? Y se hacían cargo de los padres hasta el momento en que fallecían. Os recuerdo que la esperanza de vida era relativamente corta, pues a los 60 y tantos, 70 años como mucho, pues era más o menos la media de esperanza de vida, como muchísimo, ¿eh? Bien, entonces, ¿cuándo se instauraron un poco las pensiones en España? Eh, el año en que empezaron a instaurarse un poco así oficialmente y generalizadamente, fue con la democracia, ¿vale? Con el estado del bienestar. ¿Eh? Es decir, años 70 y algo al principio, 75, por ahí más o menos. ¿Eh? Bueno, entonces, poco a poco, el gasto en pensiones ha ido subiendo, ¿eh? En España tenemos un método que es el método no fundado, que es que nosotros, los que estamos ahora mismo trabajando, pagamos las pensiones de los jubilados. Es decir, yo estoy pagando las pensiones de, en este caso, por ejemplo, de mi madre, ¿de acuerdo? O vuestros padres estarán pagando las pensiones de vuestros abuelos, ¿eh? ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que ahora mismo, pues estamos pagando, el día de mañana vosotros sois los que vais a tener que pagar las pensiones de los que nos jubilemos, ¿de acuerdo? Bien, os voy a ir comentando datos que yo creo que son curiosos. Mirad, de 1996, el gasto que teníamos con respecto al Producto Interior Bruto en España era un 27,06%, ¿de acuerdo? Sobre el Producto Interior Bruto. Es decir, una cuarta parte del Producto Interior Bruto se iba para allá. En el 2019 es un 39,32%. ¿Eh? Porque he buscado un dato curioso, en el 2020 casi 10.000 millones de euros al mes van para pensiones. ¿Eh? Otra cosa es que para pagar la seguridad social, ¿vale? La empresa aporta el 23,6% del sueldo. Es decir, que si yo recibo un salario de 1.000 euros, ¿vale? Mi empresa paga 230 a la seguridad social. Y yo, de esos 1.000 euros, me quitarían un 4,7% aproximadamente, ¿eh? Para pagar yo la seguridad social. O sea, la empresa paga un 23,6% y el trabajador paga un 4,7%. ¿De acuerdo? Bien, más datos que son así curiosos es que evidentemente tenemos un problema, está claro. ¿Por qué? Porque, perdón, cada vez hay más gente que se está jubilando. Os he mandado un enlace donde sale, por ejemplo, la cantidad de gente que se va jubilando cada mes. Y es bueno, ligeramente creciente, pero ahí está, creciendo. Cada mes un poquito más. Claro, esto que os he mandado creo que es de año y medio, 2 años. Si esto lo viésemos con mucho más perspectiva, veríamos que... Pero, a ver, en los años 60 hubo un boom demográfico tremendo, ¿vale? Fueron años muy buenos y hubo un boom demográfico. ¿Qué ocurre? Que esta gente en 8 o 10 años empezará a jubilarse.
o empezaremos a jubilarnos, porque yo soy de ese boom demográfico, ¿vale? Entonces empezaremos a jubilarnos. ¿Qué ocurre? Que va a haber pocos trabajadores, porque esto lo habéis estudiado en sociales, la pirámide de natalidad tendría que ser una pirámide, sin embargo, está empezando a ser una pirámide invertida, ¿no? Es decir, tenemos muy pocos nacimientos y nos hacemos muy mayores, vivimos muchos años, etc. Bueno, debido a que vivimos muchos años y esto, lo que se ha hecho es retrasar la edad de jubilación. Hasta hace poco era de 65 años. En el 2027 será de 67 años y habrá que haber cotizado a la Seguridad Social entre 35 y 38 años y medio. Yo creo que para el 2027 habrá que haber cotizado 38 años y medio. Es decir, que yo, por ejemplo, cuando me jubile, me jubilaré, si todo va bien, con 67 años y tendré que haber cotizado 38 años y medio para poder tener el 100% de lo que me corresponde. ¿De acuerdo? Bien, fijaros, con estos datos, a día de hoy, 1 de cada 5 euros del Producto Interior Bruto va para pensiones. Pero esto es una cifra que va a ir empeorando. Es decir, dentro de poco hará falta más. Entonces, claro, aquí tenemos un serio problema, ¿vale? Fijaros, en marzo del 2020, con respecto al marzo de 2019, las pensiones subieron, no las pensiones, el gasto en pensiones subió un 3,15% de un año para otro. ¿De acuerdo? De marzo del 2019, ¿por qué? No es que cobren más, es que hay más jubilados. Y entonces, esto, ¿vale? Luego, también hay un mínimo de cobrar, ¿vale? La pensión mínima, si has cotizado, es de 648,7 si no tienes un cónyuge a tu cargo y de 843 euros al mes si tienes un cónyuge a tu cargo, ¿vale? Y luego hay unas pensiones que se llaman pensiones no contributivas que son para gente que no ha cotizado. Y entonces le dan, bueno, que son prácticamente 400 euros al mes. Son gente, yo qué sé, sobre todo mujeres que ahora tienen 60, 70, bueno, 70, 70 y tantos años y no han trabajado. Entonces, esas cobran unos 400 euros cada mes, ¿vale? Y luego comentaros que por arriba también hay un tope, ¿vale? Es decir, tú, un gran ejecutivo no puede cobrar una pensión de 5.000 euros, no. El tope máximo de cobrar al mes es de 2.683 euros, ¿vale? Que es mucho, pero ese es el tope. Claro, para eso has tenido que cotizar mucho, ¿de acuerdo? Y eso es antes de impuestos, que luego, cuando pagas los impuestos de esos 2.000 y pico, pues probablemente no recibas más de 2.100 o 2.200, o incluso algo menos, a lo mejor, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues estos son unos cuantos datos para centraros un poco el debate de mañana sobre las pensiones, sobre cuánto hay para que veáis el problema que vamos a tener en un futuro con las pensiones, ¿de acuerdo? Porque cada vez se va a hacer mayor y entonces a ver cómo lo solucionamos. De momento una solución ha sido ya retrasar la edad de jubilación, pero a ver qué más podemos hacer. Ya no os quiero plantear el problema de cuando lleguéis vosotros a mayores y os tengáis que jubilar vosotros. Que entonces, bueno, igual entonces no hay tanto problema, no lo sé. ¿Vale? ¿De acuerdo? Pero tenemos que pensar y pensar posibles soluciones. Mañana en el debate lo hablaremos. ¿De acuerdo? Venga, hasta luego. Un placer.